Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos? Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les estoy compartiendo el episodio número 6 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio número 6 lo he titulado El anuncio del nacimiento del profeta Juan. Muchos conocen a Juan como Juan el Bautista, y es cierto, Juan bautizaba. Juan bautizó a Jesús. Y Juan le preparó el camino al Mesías. Sin embargo, Juan es reconocido como un profeta, y de hecho la Escritura lo llama como el más grande, ya que Jesús declara: de los nacidos de mujer, no hay nadie que sea más grande que Juan. Qué interesante, y hay un gran anuncio en la Biblia para el nacimiento de Juan el Bautista, del profeta Juan el Bautista. Es muy interesante que cuando nacieron hombres importantes en la Biblia, hubieron acontecimientos celestiales muy especiales. Por ejemplo, cuando nació Isaac, directamente Dios llegó ante Abraham a anunciarle esta buena noticia. Cuando Ana, la madre del profeta Samuel, tuvo también un encuentro con el ángel del Señor, la Escritura dice que Ana estaba derramándose en llanto, clamando a Dios por tener un hijo, el cual lo ofrecería para Dios. Y Dios directamente envía a su ángel y le anuncia a Ana el nacimiento del profeta Samuel. Hay muchos ejemplos en la Biblia gloriosos, pero este anuncio es tan especial porque nada más y nada menos que el ángel Gabriel le anuncia al sacerdote Zacarías el nacimiento del profeta Juan el Bautista. Quiero que vayamos a lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Te invito a que leas Lucas capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante, donde se da la dedicatoria a Teófilo. Es muy importante leer precisamente cómo se escribe Lucas y bajo qué circunstancias, bajo qué contexto, porque a partir de ahí vamos a entender por qué Lucas escribe de manera detallada cada acontecimiento. Veamos lo que dice la Escritura entonces en el versículo 5 en adelante del capítulo 1. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Qué interesante que el sacerdote Zacarías pertenecía a la clase de Abías. A veces leemos estos pasajes y no profundizamos en lo que nos está diciendo quien escribió este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, y la profundidad de cada texto, de cada comentario del escritor. De hecho, como les comentaba en series anteriores, las genealogías son interesantísimas. Tienen un propósito de ser en la Biblia, porque se tiene que cumplir la Escritura en base a lo que está profetizado. Toda la Biblia tiene un enfoque mesiánico. Toda la Biblia, todos los profetas, los salmos, toda la Escritura nos anuncia la llegada del Mesías, y por esto vienen las genealogías.
En esta ocasión vamos a leer también quién es Abías. Abías es el nombre de varias personas que aparecen en el Antiguo Testamento. El nombre significa en hebreo: mi padre es el Señor, o Dios es mi padre. Es interesante que Abías es un sacerdote descendiente de Aarón que fue cabeza de una de las casas paternas de Israel en tiempos de David. Este rey distribuyó el sacerdocio en 24 divisiones. En este sentido, la clase de Abías es una de estas 24 divisiones, cada una de las cuales debía servir en el santuario durante una semana cada 6 meses. Se escogió por suertes a la casa paterna de Abías para encabezar la 8ª división, y a partir de entonces se le conoció como la división de Abías. A esta división o a esta clase pertenece Zacarías. Es interesante que leamos primero de Crónicas 24, 3 al 10, y obviamente Lucas 1:5, que es el pasaje que estamos leyendo, hace concordancia acerca de esta clase de Abías, de esta división. Por eso se dijo que el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía a la división de Abías. ¡Qué interesante! Ahora, Abías se nos dice también que desciende de Aarón. ¿Y quién fue Aarón? Es interesante decirlo porque si no conocemos este contexto, de dónde proviene Juan el Bautista, no vamos a entender la profundidad de la genealogía de Juan el Bautista, la profundidad del ADN profético en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de carácter, era un hombre que no solamente ejemplificaba a Elías el profeta, es decir, era el prototipo de Elías, sino que además era un hombre aguerrido, un hombre que hablaba con fuerza, un hombre que predicaba con denuedo. ¿A qué se debe esto? No solamente se debe al Espíritu Santo, obviamente, sino a una predestinación de Dios a través de esta genealogía. Y Juan el Bautista desciende del profeta Aarón. Para muchos, Aarón es un sacerdote, pero la Escritura lo llama también profeta. Es decir, Juan el Bautista descendía de sacerdotes y profetas. Esto es muy interesante mencionarlo. Éxodo 7, versículo 1 en adelante dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Aarón era un profeta. Juan el Bautista, que es hijo de Zacarías, desciende del profeta Aarón. Desciende de la clase de Abías. Esto es muy importante destacarlo. Esto es muy importante localizarlo y tenerlo en el mapa para comprender precisamente el llamado de Juan el Bautista. Ahora, si nos vamos más adelante, y es muy importante también tener presente cómo se le anuncia a Zacarías que Juan el Bautista nacería. Es un anuncio muy especial. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el versículo 6 en adelante. Dice acerca precisamente de Zacarías y Elizabeth: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De pocas personas se dice esto, pero qué interesante que de Zacarías y de Elizabeth se dice que eran irreprensibles, es decir, eran santos, eran apartados para Dios. No eran dignos de reprensión, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué interesante esto. Pero dice la Escritura en el versículo 7: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algo así como Ana. Ana no podía tener hijo, tampoco Elizabeth, dice la Escritura, era estéril, tampoco Sara podía tener hijo. Qué interesante que las mujeres que procrearon, o más bien que concibieron a estos hijos profetas, eran estériles. Qué interesante también que las mujeres que fueron escogidas para esto también tenían
un contacto con profetas y con sacerdotes. Esto es muy interesante, guardar estos datos, porque Juan el Bautista viene preparándole el camino al Mesías. Y entonces venía precisamente de un linaje de santidad. Dice la Escritura, vamos a leerlo nuevamente en el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril. Desde ahí hay un milagro. Y ambos eran ya de edad avanzada, algo así como Abraham y Sara. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, es decir, tenía que llevar un protocolo para poder hacer este ejercicio como sacerdote de Dios, y este protocolo era según su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué interesante que se le aparece un ángel cuando él va a presentar el incienso. Y le dice, versículo 12, el ángel se aparece a la derecha del altar del incienso, y entonces la reacción de Zacarías es bastante humana, no por ser un sacerdote y un sacerdote santo. Para él era común esto. Versículo 12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Es decir, Zacarías se puso muy temeroso. Zacarías se espantó al ver al ángel, para hablarlo en palabras coloquiales. Y Zacarías, al estar sobrecogido por el temor, estaba turbado, estaba confundido. Imagínese usted tener un encuentro con un ángel. A la edad de Zacarías, que ya era de edad avanzada, encontrarse con un ángel yo creo que no fue algo sencillo, algo fácil de digerirse. Con esto no quiero decir que tener un encuentro con un ángel sea para que tú te espantes, porque la Escritura dice que Dios manda a sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos. Pero en el caso de Zacarías, por alguna razón tuvo un temor tan grande que se turbó. Entonces el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué importante encontrar en este contexto que Zacarías estaba orando a Dios. Es decir, el nacimiento de Juan es precedido por la oración de Zacarías. Zacarías estaba clamando a Dios por un hijo, al igual que Elisabet. Y por esto la Escritura dice, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan tiene muchos significados, uno de ellos es fuerte. Y en otra versión el nombre Juan significa Dios perdona. Qué interesante entonces que a través de la oración de Zacarías se da este acontecimiento glorioso. Tu oración ha sido oída, no temas, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, le anuncia gozo. Seguramente Zacarías había enfrentado tristeza, había enfrentado momentos de dolor, momentos de cierta turbación, momentos también de ansiedad, ¿por qué no decirlo? Y Zacarías, cuando recibe este anuncio, el ángel no solamente le dice, no temas, tu oración ha sido contestada, ha sido oída, sino que también tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí viene algo muy importante en el versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto es poderoso. El profeta Juan el Bautista sería apartado para Dios, no bebería vino ni sidra, y además sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es una señal poderosa. Esto es algo muy poderoso. Nos habla precisamente del más grande profeta en la Escritura, Juan el Bautista.
Pero luego dice el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La gran tarea de Juan el Bautista, la gran tarea de Juan el profeta, es precisamente predicar un mensaje de arrepentimiento para que Israel se convierta al Señor, para que Israel se vuelva a Dios. ¡Qué gran trabajo! Muchos profetas realizaron un trabajo especial, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel. Pero el trabajo de Juan el Bautista es todavía mayor, porque lo que logró Juan el Bautista, según lo que relata la Escritura, no lo logró nadie. No lo hizo nadie más que él, el profeta Juan el Bautista, anunciando la llegada del Mesías, preparándole el camino y predicando arrepentimiento. Recordemos que el primer mensaje en los evangelios es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje lo predica por primera vez Juan el Bautista. Muchos venían para ser bautizados, muchísima gente, pero no a todos recibía a Juan el Bautista. De hecho, a varios fariseos no los dejó bautizarse y les decía: ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no les acepta el ser bautizado solamente por protocolo o para cumplir un principio, sino que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, este anuncio del ángel Gabriel hace referencia precisamente a lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la Escritura: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El anuncio del profeta Malaquías se cumple con el anuncio precisamente del ángel Gabriel. La profecía de Malaquías se cumple con el anuncio del ángel Gabriel. Ahora veamos lo que dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Creo que esto es un error. Lo que debió haber hecho Zacarías era decir: gloria a Dios, aleluya por eso. Pero Zacarías se espanta. A veces nos espantamos con las palabras proféticas de Dios para nosotros. ¿En qué conoceré esto? Es decir, hay un poquito de duda en él. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto es sinónimo de incredulidad. Sara solamente se rió, y por haberse reído, Dios la reprendió. ¿Por qué te burlas, Sara? Es una reprensión. Le hace la pregunta: por cuanto te has burlado, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. Cuando Dios nos da una palabra profética, una bendición, debemos tomarla, no cuestionarnos. Señor, ¿pero será para mí? ¿Pero cómo sabré que es para mí? Si yo soy limitado de recursos, si yo no vengo de una gran familia, si toda la gente dice que mi familia no es de buen nombre, bueno, qué sé yo, tantas excusas. Zacarías dijo: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Las palabras de Dios se cumplen, las creas o no las creas. Pero si tú las crees, eres partícipe de la bendición. Pero si tú eres incrédulo, es cuando vienen las reprensiones o bien las llamadas de atención de Dios para ti. Por esto, yo te quiero decir que no es bueno cuestionar a Dios. Cuando Dios declara algo, no lo cuestiones. Él sabe cómo lo hará, pero no lo cuestiones.
Zacarías le cuestiona al ángel y esto le trae consecuencias, se queda mudo. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. A lo mejor pensaban, ¿y si el sacerdote murió? ¿Qué pasó? Estaban preocupados, se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Imagínense al sacerdote Zacarías hablando por señas, diciéndoles que había visto algo. Yo me imagino que los ojos de Zacarías estaban muy abiertos y él hacía señas mostrándoles que un ángel se le había aparecido, y entonces ellos entendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En aquella época y aún en la actualidad, hay muchas mujeres que cuando no tienen hijo, cuando tienen su esposo y no logran tener un hijo, les es motivo de afrenta, les es motivo de tristeza, y mucho más en el tiempo antiguo. Entonces Elizabeth honra a Dios diciendo: en los días del Señor, el Señor ha hecho conmigo algo tan poderoso que me ha hecho digna de quitarme la afrenta de entre los hombres. Afrenta es insulto, afrenta es humillación. Dios le quita la humillación a Elizabeth a causa de la oración. Dios quitará la humillación de tu vida a causa de la oración. La gente que te ha querido humillar, la gente que dice que no eres nadie, la gente que dice que no lo vas a lograr, se van a quedar callados, porque Dios hará grandes milagros, grandes prodigios a causa de tu oración. Juan el Bautista desciende de un linaje escogido para la profecía, de un linaje escogido para volver el corazón de Israel hacia Dios. Juan el Bautista tiene el anuncio del ángel Gabriel porque un gran acontecimiento sucedería a través de la vida de Juan el Bautista, de Juan el profeta. Hoy te comparto 4 palabras clave del episodio número 6, titulado El anuncio del nacimiento del profeta Juan. Número 1, el profeta Juan el Bautista desciende del profeta Aarón. Número 2, el cuestionar el mensaje de Dios es incredulidad. Número 3, la incredulidad te impide testificar milagros. Y número 4, Juan el Bautista es el Elías prometido. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.